Hola amigos, bienvenidos a Palestra, el podcast de encuentro, conversación y entrevistas de Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Para este primer episodio tengo la enorme dicha de contar con mi poeta favorito de todos los tiempos, Efraín Bartolomé, un poeta nacido en Ocostingo, Chiapas, pero cuya voz ha llegado a todas partes del mundo en cualquier idioma. Y podríamos admirarlo desde lejitos, pero nos nació en Chiapas y, y esta ocasión, nuestra conversación tiene que ver con recorrer su vida y su obra y presentarle sus libros a los nuevos lectores que lo puedan encontrar en este espacio. Agradezco mucho la visita, poeta, que me visites en el estudio. Es un honor y es como una buena estrella empezar contigo esta serie de conversaciones. Hace 15 años nos conocimos en en el Auditorio Descartes, la sala de Efraín Bartolomé. Estabas presentando el devocionario, como le llamamos, a Ojo de Jaguar. 25 años era en este tiempo, 25 años ya. Y desde entonces su poesía me maravilló, me deslumbró, me provocó efectos fisiológicos. Y entonces solo ahí entendí que estaba conociendo a un gran poeta. Entonces, Efraín, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué significa para ti haber nacido en Ocosingo y ver esos valles enormes, milenarios y con tantas historias coloridas en verde? Bueno, como los buenos vinos, el sabor, el aire, la luz que te toca, y en mi caso, todos los elementos del paraíso, el agua corriendo, las aves, las mariposas, los peces, los animales del monte, los animales domesticados en los ranchos, la vida se me vino encima. Y como lo sabes muy bien, de pronto uno fija la mirada en el pastito más inmediato que tengas ahí y aparecen insectos múltiples. Y de pronto eh, una flor vuela y resultó que es una mariposa. Entonces, eso nutre el espíritu, pero obviamente no nos damos cuenta de que tal cosa está pasando. Yo tomé conciencia del fenómeno nutricio de la naturaleza en mí a partir de una experiencia que he contado en el prólogo de Ojo de Jaguar, la edición grandota, la edición de lujo de la Universidad Descartes. En un viaje a caballo en el que nos despertaron a las 4 de la mañana y oía los sonidos de los caballos bufando y de los frenos, de las monturas, de las voces de la gente que estaba ensillando aquellos caballos, porque no tardábamos en salir un ratito después. Mi madre, tengo el recuerdo perfectamente presente, me acomodaba el barboquejo del sombrero y salió de su boca esta frase: al paraíso, nos vamos al paraíso. ¿Qué era el paraíso? El paraíso era la finca de los tíos abuelos en ese momento, tía Constancia y tío Cuauhtémoc Ballinas. Tío Cuauhtémoc era uno de los hijos de don Juan Ballinas, el autor de ese libro célebre para los chiapanecos que se llama El desierto de los lacandores. El manuscrito fue descubierto en el paraíso justamente por Franz Blom y Gertrude Duby, porque ahí paraban cuando entraban a la selva. Y un día se enteraron que existía el manuscrito de las primeras expediciones de don Juan a finales del siglo XIX, poquito después de pasada la primera mitad. Y mecanografiaron el, el manuscrito,
y se lo llevaron los Blom. Luego promovieron su edición por parte del gobierno del estado de Chiapas. Hace unos 10 días, mi amigo Alex Figueroa me presumió un ejemplar de la primera edición, nuevecita, ¿no? Que consiguió gracias a estos milagros de las redes actualmente. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió ese episodio? Tenía 4 o 5 años y por ahí está mi duda. Pero el asunto fue salir del pueblo, una caravana de 14 jinetes, atravesar el arroyito del pueblo, llegar un poco después en medio de la niebla a, a tomar camino grande pasado el panteón municipal. Así como voy entendiendo las cosas, primero la vida se te metió por los poros, la naturaleza te deslumbró, pero yo creo que incluso antes de la voz desarrollaste el oído, ¿no? Esos pequeños sonidos mínimos de la naturaleza, las hormigas caminando sobre las hojas. Creo que un niño de 4 años desarrollando claramente su oído musical. Y en algún momento, en tiempos más o menos recientes, bueno, en el libro Testamento, De que este es del año reciente, ¿no? del 2022, creo que todavía salió. Plena pandemia. Un poquito más para Sí, para acá. acá, sí. Digo que la selva empezaba en la huerta de la casa y de ahí se echaba a andar rumbo al primer valle, lo agotaba y pasaba al segundo valle y se seguía. Porque era literalmente así. En los patios de la casa había un patio muy grande al frente con mangos y rosales y cafetos y flores, pero en el de atrás, que era una especie de patio de trabajo, ahí llegaban la carreta y los caballos y eh, ahí se ubicaba la despulpadora de café y más allá estaba una huerta enorme. Entonces algún día en mi diversión de niño me puse a contar los naranjos de la casa y conté 46. Pero además había cafetos ahí aprovechando la sombra, ¿no? Bueno, una jícara que debe tener ahora, se aproxima quizá a los 200 años y sigue produciendo esas maravillosas esferas continuamente, que ya solamente mi mujer y yo cuando vamos aprovechamos, ¿no? Las aprecian. Cosechamos, cortamos y Balam se ha encargado muchas veces de hacer eh, dibujos y diseños en los guacales aquellos, ¿no? Bueno, entonces, en ese camino al paraíso, de pronto se nos vino la luz encima, pero dada la neblina, adquirió una tonalidad rojiza extrema. Yo siempre he dicho que era como mirarlo a través de un celofán, ¿no? Esa transparencia luminosa. Y luego, el rocío multimillonario de la humedad del monte. Pasas el arroyo del pueblo y luego el río de la Virgen y luego el Jataté. Imagina el sistema de ríos que se va haciendo para que se haga el sistema hidrológico más grande del país. Entonces yo lo iba descubriendo a caballo, paso de una caravana en donde iban niños y mujeres, además de vaqueros entrenados, ¿no? Parece una escena muy rulfiana, ¿no? Camino al paraíso. Si Rulfo hubiera tenido estos verdores, tendríamos otra, otra Otro. dimensión, ¿no? Pero bueno, el asunto es que pasado un río que entonces le llamábamos el río de las Lajas y que ahora quiero descubrir, saber exactamente cuál fue, estaba muy cerca de una finca que se llamaba Quechil. Eh, Entramos un macizo montañoso, selvático, muy oscuro, de grandísimos árboles. Y de pronto alguien que se había sumado al grupo, Joaquín Trujillo se llamaba el personaje, pidió silencio, se detuvo la caravana, sacó su rifle ceremoniosamente, lo preparó, apuntó, sonó el disparo y cayó una maravilla. Era un pico de hacha, un tucán hermosísimo.
y no sé por qué, pero me lo regaló. Y entonces fui durante 1 hora y media o 2 horas viendo aquella maravilla multicolor con ese pico enorme, los colores encendidos. Y algo así como 1 hora y media después, de pronto vi que empezaban a brotar gusanitos en la herida y en el pico. Se lo mostré a mi madre y me dijo, ya tiene quereza. Y ese día aprendí una palabra nueva, Que quereza. son los huevecillos de la mosca, ¿no? Exacto, las larvas, ¿sí? El sentido de la palabra finalmente lo busqué en el diccionario muchos años después y me enteré. Pero siempre he dicho que ese descubrimiento de la tierra y después de aquel paso, dejamos los bosques de pino encino y empezaron los árboles mayores, cedros y ceibas y ramones y canchanes, todo aquello. Entonces, ese viaje a los 4 años a caballo rumbo al paraíso fue determinante para tu deslumbramiento del Yo mundo. creo que fue mi primera experiencia poética. Eso y la posibilidad entonces de no poder nombrarlo, de no saber qué había pasado, no tenías herramientas de idioma para decir, esto ha conmovido mi espíritu o ha alterado mi alma. Tuvieron que pasar muchos años y luego un día reflexioné y me quedó claro el sentido de la vida, el sentido de la muerte incluida, los ríos, el esfuerzo humano para construir una finca como aquella con el trabajo personal, eh, la vocación de exploración, de explorador de Don Juan, que se subía todos los días al Cerro Chapaté y miraba el amplísimo segundo valle y por ahí serpenteando el Jataté, eh, lo hizo tomar la decisión de que iba a explorar ese río. Eh, y a lo largo de 5 expediciones, finalmente coronó su esfuerzo. Dejó el primer mapa de la zona, que fue la gran ayuda para Franz Blom, que sobre ese mapa, eh, digamos, primitivo de Don Juan, construyó ya un mapa de explorador formal. Blom llegó como explorador para la compañía de petróleos El Águila antes de volverse arqueólogo ante tanta maravilla que veía. Entonces, tuvo mucho sentido todo aquello. Así incidió la naturaleza en el espíritu en formación de un niño que alguna vez tuvo herramientas suficientes para poder escribir. Es un poco también la historia de Ojo de Jaguar, ese libro que bien conoces. 25 años después de ese deslumbramiento, en 1984, se publicó Ojo de Jaguar y el gran mérito aplaudido por este libro. En el 82. En el 82 se publicó por la UNAM, Ojo de Jaguar, y en cuanto nació deslumbró a la escena poética porque ese deslumbramiento de niño, esa captura, esa sensación, esa sensibilidad que le provocó y ese, ¿cómo le has llamado tú? Que te cautivó la escena de tanta vida, es lo que aprecian del libro Ojo de Jaguar, que logró capturar sensorialmente el momento que vivió, que los árboles que vio, el Ocosingo y la selva lacandona que aún le tocó ver, capturar sensorialmente ese verdor y esa territorialidad es lo que más se aplaude. Yo personalmente tengo una experiencia con el libro, con el poema inaugural de Ojo de Jaguar, Casa de los Monos, que es como mi carta de presentación cuando salgo de Chiapas, porque a las personas que se los recito, les llevo mucho de Chiapas, ¿no? Les hago sentir mucho de Chiapas. Y si me permite, lo podría decir. Bienvenido. Que supongo yo que es como la gran bendición de este primer episodio, que mi poeta favorito podría ya no vivir, o vivir muy lejos, o hablar otro idioma, pero no, es de Chiapas, completamente un ciudadano del mundo, y es mi amigo además. Entonces vive en mi tiempo, o yo vivo en su gran tiempo, entonces para mí es una enorme coincidencia y justamente había querido desde hace mucho tiempo
poder decir este poema que me ha causado mucha satisfacción y debo decir que mucho placer y satisfacción a la gente que se lo comparto. Entonces, debes saber, hay gente que se maravilla de mi admiración por estos poemas, pero como alguna vez me enseñaste, si no te provocan una reacción fisiológica, son poemas menores y la verdad es que este me cautiva, me conmueve. ¿Para qué hablar del Guayacán que guarda la fatiga o del tambor de cedro con que el hachero toca? ¿A qué nombrar la espuma en la boca del río Lacanja, espejo de las hojas, cuna de los lagartos, fuente de macabiles con ojos asombrados? Quizás si transformara en orquídea esta lengua, la voz en canto de perdiz, el aliento en resoplar de puma, mi mano habría de ser una negra tarántula escribiendo, un ojo de jaguar daría certero con la imagen. Pero no pasa nada, solo el verde silencio. ¿Para qué hablar entonces? Que se caiga este amor de la ceiba más alta, que vuele y llore y se arrepienta, que se ahogue este asombro hasta volverse tierra, aroma de los jobos, perro de agua, hojarasca. Gracias, poeta, por dejarme interpretar ese poema que me causa mucha alegría y emoción. Pero el poeta Efraín Bartolomé, para los nuevos lectores, no solo es un poeta que le canta a la naturaleza. Más adelante vamos a hablar de un libro en particular que me sorprende porque el poeta luminoso, que se deslumbra por las bellezas de colores y el verdor, también se maravilla más tarde por la mujer, por el erotismo, el amor, y más tarde por el líquido dolor humano. Particularmente, me gustaría que platicáramos de un libro doloroso, El poeta blanco con un dolor humano. El de Cuadernos contra el Ángel me gusta mucho porque hasta me siento mal de disfrutar tu dolor. Eso lo he comentado, ¿no? Es un dolor interesante que conecta con todo mundo. El poema de Duele lo he leído una y dos veces y se siente la desesperación cuando, y quiero decirle que no salga, que hay un viento brutal, ¿no? Que hay un perro rabioso, esa desesperación, esa impotencia. Dime cómo uno puede encontrar belleza en el dolor y en la pérdida, poeta. Porque además, Efraín es un psicoterapeuta muy importante que, que atiende casos muy exigentes y además nos ha legado 20 lecciones de educación emocional como científico del comportamiento humano y de la mente. Así que dime cómo procesar el dolor para las personas que en este momento estén pasando por algo. Seguramente me has oído decir muchas veces que un poema auténtico es resultado de una alteración emocional significativa. Hay un descubrimiento que se da con los sentidos en la realidad externa o en la realidad interna, que produce una emoción muy alta, una emoción distinta al resto de las emociones que vivimos cotidianamente. Y el poeta se ve obligado casi a poner en palabras eso que está sintiendo. No lo planea, eh, responde a una especie de impulso original, por eso decimos muchas veces que el poema es dictado por una fuerza distinta a la que podríamos llamarle de muchos modos. Entonces, me tocó intentar nombrar la tierra originaria a partir de otra experiencia, de que toda aquella maravilla que vi a los 4 años, 20 años después, al volver a nuestras tierras y querer mostrarle a mi hijo eh, lo que yo había mirado, al llevarlo a aquellos territorios ya no era igual. Donde antes había bosque, ahora era potrero, eh, campos talados, eh, sembradíos. En esa época hasta
campamentos de exploración de petróleos mexicanos. eh, Había llegado la carretera con su bosque de postes y de antenas. Ya no era lo mismo. Entonces se produjo ese encontronazo entre la maravilla y la realidad. Así salió Ojo de Jaguar. Quisiste capturar lo que ya no existe. Como para dárselo a la imaginación del niño, esto fue lo que a tu padre le tocó ver. Es para ti este obsequio. Y esa cápsula, que es una cápsula del tiempo porque captura paisaje, sonido, emoción, un pequeño artefacto verbal que es interestelar, como la película. Perfectamente bien entendido. Entonces, el niño crece y como no había secundaria en el pueblo, me toca ir a San Cristóbal para terminar los últimos 2 años de primaria. Y hago eso, termino la secundaria y había que emigrar a la Ciudad de México porque no teníamos universidad en Chiapas. Para esta edad, ¿ya habías trazado los primeros versos? Absolutamente inocentes, por supuesto, ¿no? Mi madre todavía conservaba algunos poemitas de sexto de primaria. Em, entonces había que llegar a la ciudad, que entonces tenía apenas 5 millones de habitantes, la Ciudad de México, pero Ocosingo tenía 3,000. Y San Cristóbal, la ciudad a la que había llegado, tenía 30,000, ¿no? Era 10 veces más grande. Pero luego llegar al monstruo llamado Ciudad de México era una especie de mancha gris, una especie de laberinto eh, desconocido que había que empezar a recorrer paso a paso. Eso produjo otro choque, La la ciudad, naturaleza y la ciudad, sí. la Venus de las cloacas le he llamado. Y entonces nace un libro que se llama Ciudad bajo el relámpago, eh, que salió en el año 83. Y en 1984 se da lo que decías, un libro. 83, perdón por interrumpir tantito. Ciudad bajo el relámpago, que ahí yo también lo leí. Me parece que justamente por no ser uno de ahí y no estar tan saturado de lo cotidiano, del ruido y demás, uno logra apreciar lo bonito de la urbe, pero requiere como demasiado talento sacarle belleza al monstruo, ¿no? Digamos. eh, claro, la belleza es el medio que te da la poesía para nombrar determinadas realidades. Ese libro que puede parecer agresivo para lectores nacidos en la capital, de todas maneras mereció el Premio Ciudad de México del año 83 y al año siguiente vino el Premio Nacional de Poesía con Música Solar, el deslumbramiento eh, ante las musas de carne y hueso, ¿no? Música lunar. Y no me estoy perdiendo de tu pregunta original. No, no, Música solar. solar Música primero. solar. Y de pronto a los 2 años de aquello, La tragedia. me toca, claro, O sea que hay de un libro del 83 que es Música Solar, del 84. 84, la pasión, la alegría, la admiración por la música, musa, y el inmediato después, la pérdida. La pérdida, el luto, la muerte, la primera revelación en la pérdida de la mujer amada en esos momentos. Y entonces, Cuadernos contra el ángel es un reclamo, el título es un reclamo, ahí está pues, ¿no? No que exactamente. ¿Sí? Entonces, el dolor es tal que no me queda más que sacar el escudo de oro del orgullo poético para sobrevivir. Y se va gestando
Cuadernos contra el Ángel. Ni siquiera tuve que planear nada, ¿no? Como tampoco planeé nada mientras fui escribiendo los poemas de Ojo de Jaguar. Se fueron juntando y de pronto armaron un libro. Lo que sí tengo claro es que Cuadernos contra el Ángel brotaban muy frecuentemente los poemas, ¿no? Eh, ¿Cuál te gusta? había que sacar. ¿Cuál es el que te parece mucho más personal o tu favorito de Cuadernos contra el Ángel? Bueno, eh, puedo decir que el libro completo, Completo, sí, ¿no? por supuesto. Pero, ¿cómo empieza? Este cuaderno pesa, es pura Pero luz, es pura pura sombra, sombra. es mi sangre total cargada de sed. Pero mencionaste hace un ratito, eh, El poema que empieza duele, ¿no? Que debo decir que durante la pandemia ya les he platicado que me metí a este asunto de la producción de contenido, micrófonos y demás, e hice tres pruebas de un podcast que le puse diario semanario porque andaba ya por la Ciudad de México y era un diario y un semanario en honor a Sabines que también andaba por allá cuando lo escribió. Y en uno de esos episodios puse mis poetas favoritos. Y había y hablaba justamente el podcast del dolor humano, de la pérdida, en mi caso, de mi papá, y seleccioné un poema de cada poeta, de 3 poetas que me gustan, Sabines, eh, el poeta Quincho, ¿no? Del mar, que me gusta mucho, y Efraín. Y de Efraín fue justamente este poema que lo lo leo, con sí, gusto lo que legamos. duele, golpea contra la superficie caliza de mi alba con un turbio tropel de sal y espuma, con una erosión lenta y encerrada. Me dio a beber su vino, puso mi corazón a levitar como un pez en las aguas violentas de la noche, y ahora se va. Yo contemplo la lluvia que golpea los portones de hierro y sus aldabas. Esa mujer que ardía, que me llenó de heridas luminosas con su exceso de sol, va alejándose, hundiéndose, perdiéndose. Se va por las amargas paralelas del tren, se va por el peralte donde la lluvia corre. Y yo quiero decirle que afuera hay un mal sueño, que hay un perro rabioso, que hay un viento brutal, que llueve, que no salga. Pero no digo nada. Contra una piedra quiebro mis 2 puños, pero no digo nada. La luz filosa tiembla, pero no digo nada. Y ella es un viento que se va. Deja en mi olfato púas de azúcar imposible. Deja esta piel poblada de vidrios diminutos, este engranaje negro que tritura mi corazón frutal, esta cáscara en trozos que navega, iluminando el aluvión. Ella se va. Deja en su boca, lleva en su boca el gusto de una naranja intensa. Personalmente me entra una desesperación, unas ganas de llorar. Eso es lo que me asombra de la poesía, que te afecte tanto cuando es un gran poema, cuando es un gran poema. Eh, de este libro me gusta mucho otro, lo que siempre lo comparto cuando ando ahí de, de queda bien, y es el que empieza más o menos así. Uno ama, es amado, saca rosas rojísimas de la piedra más negra. Vive en resumen, ríe, cultiva su jardín en las tinieblas. Uno no necesita más que tiempo quemándose a su paso como una hoguera suave, marchando pues al ritmo de la sangre sobre las tardes tibias y empedradas. Mm, Es lo que me acuerdo de ese. bueno, Me encanta ese. Después de este dolor, después de este reclamo a la vida, a los ángeles, cuadernos contra el ángel, ¿qué sigue en tu historia?
literaria y de Fí- vida. Fíjate, me paré un tiempo. El ritmo que traía de publicar un libro cada año y un premio cada dos, de pronto tras este golpe severo, eh, nace Cuadernos contra el Ángel en el año 87 y es hasta 1991 en que aparece Música Lunar. Eh, ¿Qué características tiene? de las musas de carne y hueso ascendimos a la musa. Esto escribí en algún momento. En este libro todo ocurre en secreto, en el misterio de la adoración a la diosa terrible que se alimenta de la inspiración y cabalga sobre el escalofrío. Cerda que come vidas, vaca que muge estrellas, yegua que inunda de licor vaginal la bóveda del alma. Música lunar es el cuaderno de bitácora de una revelación, no las musas, la musa. Si la musa responde ante el poema que la invoca, el jabalí en que montaba la diosa desnuda destruye la jaula en que la habíamos recluido. De cada árbol talado se levanta una ninfa que incendia con su desnuda luminosidad los ojos del hachero. El hacha cae convertida en conejo. Si la musa responde, la mujer abandona el rebaño de hembras y se convierte en la hembra. El hombre, entonces, redescubre su alma. Surge el terror cósmico que nos ordenará de nuevo. Y ese era justamente el sentido. De la experiencia humana directa, de pronto hay un nivel de abstracción más alto en el que el poeta se descubre como una especie de receptáculo de la voz, otra voz, una voz más alta, una voz que viene del todo, de la naturaleza, que cuando intentamos personificarla en una imagen, decimos la diosa o la musa. Eh, Como que hay una perspectiva en la que el autor sabe ya desde dónde está hablando. Eh, Habla atrapando la voz de sus hermanos en la experiencia humana para hacerles llegar a su corazón todavía con una certeza mucho más alta esos misterios que no siempre alcanzamos a percibir cuando estamos viviendo la vida, ¿no? Eso fue música lunar, ya no la música solar de las musas de carne y hueso, sino la música lunar, el fenómeno de la diosa representado en el espejo del tiempo, el espejo del tiempo, ese poema persa que celebraba tanto Borges, el creciente, la llena, el menguante, la desaparición temporal hasta el nuevo creciente. Es la niñez, es la plenitud, es la amenaza de la muerte, luego es la muerte y el ciclo se repite de ahí en adelante. Y el poeta, un hombre que nació de carne y hueso, atreviéndose a nombrar lo que no es de carne y hueso, el poeta atreviéndose a nombrar lo que incluso la ciencia no ha nombrado, me sorprendió muchísimo cuando eh, astrónomos, una convención de astrónomos eligió un poema tuyo para nombrar las maravillas del cosmos y del espacio. Este, ¿Cuál es el que invitas a poner la mano en la oreja? Se llama Fuego en voz alta para Para encender encender la la primavera. primavera. Magnífico. O sea, nombrar, los astrónomos los veo sorprendidos de que un hombre que no se dedica a su ciencia nombre lo que a ellos apenas están percibiendo y aquí lo que los telescopios más importantes están apenas mostrándoles. Ya hay una voz que nombra esas cosas, es lo que me impresiona de un poeta. Es como
un Adán que por primera vez nombra ciertas, le pone nombre a las cosas, me impresiona. Y ya que nombras científicos, déjame contarte esta historia. El año pasado me invitaron a participar en la Global Flourishing Conference, una organización eh, de fenómenos de conciencia entre científicos, eh, religiosos y promoviendo el desarrollo humano, la salvación del planeta, etcétera. Bueno, eh, acepté participar en esa lectura que se transmitió a los 5 continentes. Yo creo que nunca he tenido tal cantidad de audiencia y decidí leer un poema que necesitábamos que se tradujera porque lo iban a estar sacando escrito en inglés mientras yo leía en español. Em, Tuvimos una experiencia extraordinaria con la traductora que se entusiasmó muchísimo con el poema. Es un poema que está en una sala especial en el Museo de Geología de la UNAM. Eh, Se hizo una edición especial en aquellos tiempos y finalmente quedó ahí. Bueno, elegí ese poema por el sentido este. Y mientras íbamos avanzando, ella en la traducción y yo revisando, eh, a lo largo de probablemente un mes, eh, hay una parte al final en donde digo, y se enciende en el cielo temblorosa de estrellas otra interrogación. Y se enciende en el cielo temblorosa de estrellas otra interrogación. Y ella me envía un, un artículo reciente de una revista de ciencias, no sé, pensemos Science o Scientific American o una de esas, me dice, ¿leíste el artículo? Pero el artículo era de 3 años antes y mi poema era del año 97, pero me mandó la ilustración de una constelación recién descubierta en los cielos por los científicos que tenía la forma perfecta de una interrogación temblorosa de estrellas, ¿no? Bueno, lo celebramos muchísimo, ella y obviamente nosotros, mi mujer y yo, sorprendidísimos de que aquello acabara de pasar. Es un poco lo que decía, nombrar incluso las cosas que apenas están descubriendo es realmente extraordinario, no humano. Este, magnífico. Música lunar para adorar a la diosa, a la más alta, a lo abstracto, que ya es distinto a la experiencia humana solamente. Ya desde estas alturas, ¿a dónde más camina Efraín? A lo que me dicte la vida diaria. Estar siempre dispuesto a que cuando sientes el llamado, obedecer, ya dominaste el oficio, ya lo puliste, ya sabes cómo tomar rápidamente el dictado. Me gustó ahorita una imagen que cruzó por mi cabeza, como los que dominan la taquigrafía y mientras tú estás hablando están transmitiendo rápidamente todo aquello. ¿Cómo se va aprendiendo la música del verso, la medición del verso, el sentido del verso, las imágenes en el verso? Puse todo mi empeño en aprender la forma en que se pule, en que se labra su sentido, su música y su fuerza para lograr tocar el ojo de la mente o el espíritu del otro. Eso ya está ahí. De modo que después de aquello, pues vinieron otros libros eh, que Te graduaste, perdón por la introducción, te graduaste de psicólogo. sí, Ujú. esa es mi profesión. Gracias a eso he podido comprar el tiempo necesario para ofrendarlo en el altar de la poesía, ¿no? Eh, con eso pude mantener a mi familia y además regalarme tiempo para leer, para escribir y para darle algo
al prójimo. Como profesional de la conducta humana y de la mente, ¿alguno de estos conocimientos te han servido para tañir el arpa ciega del corazón de las personas? Eh, Me maravilló aprender un día que en la formación de los antiguos bardos era necesario que el aspirante eh, desempeñara en su vida una labor de médico físico o de intérprete del oráculo o de intérprete de sueños. Eso es estar en contacto con la emoción humana, el dolor físico y los dolores emocionales. Cuando leí eso, dije, elegí bien, elegí como profesión la psicoterapia, estar al servicio de la gente para aprender a manejar mejor. Y de esa experiencia científica tenemos educación emocional en 20 lecciones. Un Efraín Bartolomé en otra faceta, como, como profesional, como científico, humanista. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Sobre todo para los que conocen poco que tienes este otro trabajo. Ok, eh, termino la idea Sí, esta. adelante. Trabajar con emociones a través de la palabra. No otra cosa hace el poeta. Transmitir emociones a través de esta herramienta maravillosa y única que es la palabra. Bueno, por culpa de la poesía, debo decir que mucho tiempo desdeñé la prosa y la prosa didáctica todavía más. Pero de pronto, por ahí de el año 2004 quizá, descubrí que pronto iba a cumplir 30 años de ejercicio profesional. Me tocó ser el pionero de las psicoterapias cognitivo-conductuales en México. Y bueno, eh, lo que se aprende en 30 años de aplicar esto, los resultados de la psicología científica, en la práctica clínica en México, pues había acumulado una cantidad de experiencia enorme. ¿Qué va a pasar con eso antes de que me visite el doctor Alzheimer? Pensaba. Se va a perder. Entonces empecé a escribir el libro eh, y conforme terminaba un capítulo lo probaba con mis pacientes y veía su efecto benéfico de tener el material escrito de aquello que aprendían en sus sesiones de terapia. Y de pronto estuvo terminado el libro. Y ante la pregunta, ¿ahora dónde me gustaría verlo editado? La pregunta fue, pues, ¿dónde? La respuesta fue, pues, donde leía mis clases. Y eso era la editorial Paidós, que por mucho tiempo tuvo el triángulo de Buenos Aires, México, Madrid. Y ahí están una cantidad enorme de clásicos de la psicoterapia. Estamos hablando de un libro de ya 20 años. 20, de 15 años, poquito más en estos momentos, porque salió la primera edición en el 2006. Por cierto, déjame contarte. Dejamos el libro ya con la editora. eh, Esta es su segunda edición. Y es interesante lo del surgimiento del libro. Lo dejamos con la editora y teníamos viaje a España en esos momentos porque yo iba como el representante de México a la primera cumbre poética iberoamericana.
estaba a punto de celebrarse en Salamanca, España, que era en esos momentos la capital de la cultura, y la reunión de todos los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica. Y tuvieron la ocurrencia genial de, ¿y qué tal que nos les adelantamos a los políticos y hacemos en Salamanca 2 meses antes la primera cumbre poética iberoamericana? Un invitado por cada país, que fuera Premio Nacional de Poesía. Y afortunadamente ellos buscaron a quién iban a invitar. No a través de las instituciones, sino buscando, leyendo. Y me eligieron a mí. Si hubiera sido a través de instituciones, lo más seguro es que yo no hubiera ido. Entonces me encontraron en el camino, ¿no? Nos fuimos y después de mi lectura andábamos flotando por lo bien que nos había ido en el ayuntamiento de Salamanca. Y de pronto nos dimos cuenta de que no teníamos noticias de... No era tiempo de celulares ni de iPads, por lo menos no para nosotros, así es que buscamos un café internet, nos subimos, abrimos el correo y lo primero que había era una carta de Paidós diciendo: Efraín, Paidós tenía que ser la casa para este libro. Va a ser nuestro primer proyecto para el año que viene. Bueno, decía para el año que viene y yo pensé, pues ya por noviembre o diciembre estará saliendo. Pero no, en mayo ya estaba el libro en la calle. Entonces, esa edición, que fue la primera, tuvo 5 reimpresiones, hasta el 2015, en que salió la segunda, que tuvo 5 reimpresiones también, y luego salió la edición Pocket, más chiquita, ¿no? Bucket, le llaman ahí en la colección. Y luego mi contrato se terminó, que era por 15 años. En estos momentos está probablemente por aparecer la tercera edición del libro, que espero tenga tantas reimpresiones como estas. Pero fue muy interesante que llegara al público, que en general desconoce, cada vez menos, pero en general desconoce los avances que la psicoterapia ha tenido en las últimas décadas y que han sido de gran beneficio para tratar problemas que antes eran francamente reacios a la psicoterapia. En los años 70, por primera vez, una psicoterapia cognitivo-conductual alcanzó los logros de la farmacoterapia para tratamiento, para problemas como la depresión. Pero en los años 80 superó los logros de la farmacoterapia. Ahora me hace feliz que los psiquiatras, aunque siguen utilizando medicamentos para esto, siempre recomiendan a sus pacientes, sobre todo los de las nuevas generaciones, los profesionales de las nuevas generaciones, que además de llevar sus tratamientos farmacológicos, lleguen, busquen psicoterapia cognitivo-conductual para eso. Entonces, bueno. Tu satisfacción le das herramientas eh, casi espirituales para el alma y con esta le das herramientas a tus lectores para la mente y las emociones. ¿Cuál crees que sea el síntoma de estos tiempos? Por primera vez se empezó a hablar de salud mental. La pandemia obligó a hablar de salud mental. Creo que nos trastornó a todos un poquito y de la ansiedad y demás. Yo creo que es un tiempo en el que por primera vez con cierta seriedad la gente está volteando a ver a su interior y decir, he descuidado estas cosas que me hacen sentir esto. Eh, Creo que es un libro para estos tiempos también, sobre todo para estos tiempos de tanta vorágine, tanta prisa, tanta competencia. ¿Tú cuál crees que sea la condición humana contemporánea respecto a las emociones? Bueno, es un libro para todos los tiempos. No por nada, desde los tiempos de Hipócrates ya había interés en todos estos fenómenos del dolor
humano a través de las emociones. No por nada, autores admirables para mí, como Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Boecio, nos dejaron obra escrita para el manejo de las emociones. Fíjate, dice mi maestro Epicteto, el ser humano no se perturba por las circunstancias, sino por lo que piensa de ellas. Ese principio estoico es central para el desarrollo de la psicoterapia cognitiva con el paso de los siglos. Pero pasaron 2000 y pico de años para que las herramientas de la metodología de la ciencia natural se empezaran a aplicar en el estudio de la conducta humana, literalmente hasta el siglo XX, finales del XIX. Pero se acumuló tal cantidad de datos de laboratorio que se fue generando un corpus de técnicas de psicoterapia que avanzaron por dos caminos distintos. El de los analistas experimentales de la conducta y analistas conductuales aplicados, y el de los cognoscitivistas. Ambos usaban método científico y fueron acumulando tal cantidad de resultados, de datos, que a finales de los años 70 ya no hubo forma de obviar lo que estaban haciendo los de la corriente de enfrente, y se juntó de nuevo. Surgió la psicoterapia cognitivo-conductual. Se dice que en ciencia se avanza así. Hay un paradigma que explica muchas cosas, pero hay otros datos que van surgiendo poquito a poco que desafían estos datos. Y de pronto tienen tal cantidad de datos acumulados también de este lado que ya no hay forma de ignorarlos. Se juntan y se produce un nuevo paradigma. Bueno, entonces ese ha sido el resultado de trabajar con la palabra al servicio de las emociones humanas. Les recomendamos mucho que también conozcan a Efraín con Educación Emocional en 20 lecciones, otra forma de disfrutar de su obra, de sus aportes a este género humano. Después, ayer justamente platicaba con una colega, Sandra de los Santos, le mando un saludo, a la que le contaba de que también eres cronista. Me impresionó mucho la historia de Ocosingo, Diario de Guerra y otras voces. Sobre los primeros días del alzamiento zapatista, tú estabas en Ocosingo. ¿Qué me puedes decir de este libro? Que también es distinto en términos de producción al resto. Efectivamente, me tocó ser testigo presencial de todo aquello. Me tocó ver, despertar en aquellos días aciagos. El libro se publicó, se reimprimió. 20 años después apareció la versión en inglés. Se sigue leyendo. Me dio muchísimo gusto que un crítico tan severo de la literatura mexicana como Emanuel Carballo celebrara la aparición del libro y pusiera a su autor, ese poeta llamado Efraín Bartolomé, como uno de los 5 junto a Martín Luis Guzmán, junto a Mariano Azuela y junto a personajes de esos tamaños. Me dio mucho gusto y eso lo disparó la lectura de ese libro específico. A todos los que, como yo, van armando su biblioteca de libros sobre Chiapas, este es imprescindible. Es importantísimo, es un episodio en la vida nacional y del Estado que cambió en muchos sentidos la dinámica de nuestro pueblo, pero este es de colección. Me encanta tenerlo, lo recomiendo mucho a periodistas, a historiadores, es un gran aporte. Crónica. Me acuerdo que cuando empezó
la revista Letras Libres, creo que en el primer número que fue dedicado a Chiapas, había una lista de los 10 libros más significativos para entender el Chiapas profundo y ponían mi diario de guerra entre esos Entonces, 10 de los libros. buenos para recomendar y regalar, ya vienen los cumpleaños, así que esa es una gran opción. Ya lo difícil es hallarlo en estas alturas. Sí, ya quedan muy poquitos. Sí, ya no quedan. Ya es difícil encontrarlo en librerías. Estaría muy bien que alguien se interese en lo local por imprimirlo, de nuevo, porque sí es muy atractivo en muchos sentidos este aporte. A propósito de reimpresiones, Ujú. me da mucho gusto decir, por ejemplo, que Ojo de Jaguar se ha reeditado 13 veces. Cuadernos contra el Ángel 6 o 7 veces. Música Lunar 3 o 4 veces. Pero Cuadernos contra el Ángel, un día tuvimos de invitado en la Casa de México a nuestro mutuo amigo Héctor Cortés Manduján. Y creo que la anécdota completa es esta. Vio un, un grabado de mi poema Invocación, donde los artistas plásticos habían dejado, creo que 6 espacios. Lengua de mis abuelos habla por mí. Sí. Exactamente. Entonces dejaron 6 espacios en blanco para que yo con mi mano los llenara. Y eso le daba el toque de autenticidad al, al grabado. Entonces empezamos a hablar, Héctor y yo, de eso. eh, y me preguntó, o yo le conté, que había, o que tenía una sorpresa, que si quería verla, había que subir a la torre de la diosa, la torre del centauro, que tú todavía no conoces, porque necesitas un poco más de edad para eso. Y entonces subimos a la torre hasta algo que Héctor le llama un cofre de tesoros. Y fui sacando cosas, básicamente libros de artista. Y de pronto saqué un cuaderno negro. Lo puse en sus manos, le dije que lo abriera y lo abrió. Era mi manuscrito de Cuadernos contra el Ángel, donde yo me había puesto a dibujar cada página, a dibujar en cada página. Y a Héctor se le quedó ahí y me dice, ¿has pensado en publicarlo? Pues no, no hay ni intención, que además lo escribí para mí, literalmente. Bueno, pasaron los años y Héctor está a punto de sacar la edición autógrafa de, de Cuadernos contra el Ángel. Vete apuntando para que te toque, van a ser Claro. poquísimos Así, ejemplares. anótenme por favor ese apartadito. Y Y después, estamos muy contentos con ello, ¿no? El que está cuidando parte de la edición es alguien que ya te visitó aquí. sí, Es Juventino Sánchez Vera, Tifón Estudio. Es un gran amigo, hemos trabajado con él desde hace muchos años, haciendo periódicos, revistas y muchos otros productos. Muy talentoso. Eh, hablamos, ¿qué otro libro nos sigue después? Vienen las antologías. Ah, sí, este es premio internacional, ¿no? Jaime Sabines. exactamente, parte es un verso de verdad y sangre. Pero sobre las antologías me interesa decir esto. Tengo ya 4 antologías, 2 editadas en México que son Oficio Arder y Agua Lustral. Agua Lustral juntó mis primeros 4 libros y me dio gusto porque creo que fui el primero de mi generación en entrar a la colección Lecturas Mexicanas. Y luego Oficio Arder en el 99. Y 2 en España, una en la colección de antologías del Renacimiento eh, y la otra es esta bella edición. Es una antología de mi poesía amorosa, editada por Balduque en Sevilla. Entonces, resulta que Oficio Arder tiene casi 600 páginas, pero a lo largo de estos últimos años después de este,
tengo ya más o menos la misma cantidad de un nuevo tomo eh, que me gustaría antes de dejar esta tierra me refiero al planeta, eh, verla pública. Eh, Seguro sobrepasará las 1000 páginas. ¿Y ya tienes nombre para ahí? Son tiempos aciagos para la poesía. Sí, puedo adelantar el nombre sin mayor dificultad, pero no voy a revelar qué significa porque esa tarea te toca a ti. Ah, Se llama El Résped y el Cascabel. el Réspet y el Cascabel. Muy bien. Quiero presumirles que en este primer tomo de la biografía de Efraín Bartolomé, Los versos y la sangre, vida y obra de Efraín Bartolomé, que escribió Héctor Cortés Mandujano. Tuve la oportunidad de ser auxiliar en las entrevistas, en la investigación, y por eso conocí Ocosingo y la casa del poeta. Me siento muy contento de haber participado en este primer tomo, así que también se los recomiendo para que vean, conozcan documentos, fotos inéditas, fotos de niño, de la familia, de los espacios donde el poeta creció, se desarrolló, se deslumbró. Entonces, para que también conozcan al ser humano que nos ha aportado tanto y nos ha legado tanto. Efraín, si te parece bien, cerramos esta primera conversación. Podemos tener otras después sobre libros en particulares. La intención de este primer acercamiento es llevarles a Efraín Bartolomé a más lugares, que más gente lo conozca, que más gente lo disfrute, que más gente se maraville. Y yo seguiré en mi labor de Juanito Manzana, donde voy llevando tus libros porque me hacen sentir bien, ¿sabes? Me hacen sentir orgulloso de decir que tenemos un poeta ya importante. Entonces quiero que lo sepas, soy el heraldo del poeta blanco. Eso suena bien. Muchas gracias, Efraín, por visitarme, por inaugurar este estudio, palestra, este podcast de entrevistas, de comentario, de opinión de Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Algo que le quieras decir a tus nuevos lectores que seguramente te van a encontrar a partir de este podcast. Bueno, quiero celebrar que tengo algunos lectores en Chiapas. Uno se llama Rodrigo Ramón Aquino, otro se llama César Augusto Aceves, otro se llama Héctor Cortés Manduján. Hay otros, pero hace un poco en las respuestas a una nueva entrevista para el tomo 2 de Los versos y la sangre, de la autobiografía, le contaba a Héctor que había un señor en San Cristóbal, lamentablemente ya muerto, ha de haber tenido 5 años más que yo, pero me impresionaba porque era el que hacía los 2 carteles cuando se anunciaba el fútbol en San Cristóbal. Lo ponían en la contraesquina del parque, en una paletería. Entonces dibujaba porteros volando y atrapando balones en una portería con red. Nunca ponían redes en el Fraiba, el campo donde se jugaba el fútbol en San Cristóbal, pero los dibujaba así y a mí me impresionaba mucho. Y pasados los años, mi cuñado me contó un día eh, que el que lo mantenía informado sobre mí era él, este personaje. Decíamos de apodo Chaflán, era buen futbolista. Eh, Nunca supe si de verdad había leído mis libros o solo leía las noticias que sobre mí se publicaban en la prensa nacional o chiapaneca. Así que espero que las nuevas generaciones a las cuales aludes ahora vayan más allá de la noticia del periódico Se o de, sumerjan en la, o de palestra y que se pongan a a leer. leer. Sé que Ojo de Jaguar, bueno, se encuentran muchas cosas y en internet muchas otras, pero como lo sabes tú muy bien, la experiencia que te da sumergirte en la experiencia, en la intimidad espiritual completa, solo se da leyendo los libros enteros. Pues ya lo saben, aquí hay un oficio, el oficio es arder con la poesía. Les agradecemos que nos acompañaran, esto fue Palestra
Yo soy Rodrigo Ramón Aquino. Gracias, Efraín. Como siempre, un placer. Muchísimo Gracias. gusto.